ahora sí. Pues como dice el título, vamos a seguir viendo ejercicios de integración de funciones, ¿no? Ya sabemos, y ahora sí ya sabemos todos los métodos, que son sustitución inversa, por partes, trigonométricas y fracciones parciales. Entonces vamos a ver varios ejercicios. Vale. El primero, la integral de secante cúbica de x. ¿Cómo atacarían esa cosa de ahí? ¿Alguna idea? Yo diría que definimos a secante como, digo, a u como secante al cuadrado. U como secante cuadrado. Entonces, tú estarías diciendo que esto por sustitución o por partes. ¿Cómo se llama? Por partes. Por partes. Entonces tú dices, pues a U lo vamos a ver como secante cuadrada de x. Ok. Entonces, d de U sería dos veces la secante de x por la derivada de la secante, que es secante de x por tangente de x. Y bueno, aquí para empezar, como que siento que esto no va a funcionar. La idea de usar integración por partes es que cuando tú utilizas la u, como que le bajas la dificultad a la función. En este caso, no solo le estás, sigue estando la función secante cuadrada en la derivada de u, sino que además le estás aumentando la tangente. Así que tal vez por partes sirva, pero definir a u como secante cuadrada no creo que sea lo ideal. Mejor al revés, porque la integral de secante cuadrada es más fácil. Así es. Entonces, en vez de poner a u como secante cuadrada, vamos a dejarla simplemente como secante. Entonces, la derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Y ahora, d de b. D de b, pues solo nos quedaría la secante cuadrada de x. Y pues su integral, ya la conocemos, es muy sencilla, es tangente de x, ¿no? Entonces vamos a ver si esto nos ayuda. Entonces por partes, tenemos que esta integral va a ser igual a u por b, secante de x por tangente de x, menos la integral de b, tangente de x, por d de u, secante de x por tangente de x. Y esto d de x. Vale, entonces ya simplificamos esto un poco y vamos a ver esto como la secante de x por la tangente de x menos la integral de secante de x por tangente cuadrada de x de x. Ok, ¿y ahora qué podemos hacer? En principio parece que esa integral es un poquito más complicada. ¿Y qué podemos moverla ahí? Podemos poner la tangente al cuadrado como 1 menos secante al cuadrado. Exacto, por ecuaciones trigonométricas tenemos que la tangente cuadrada es secante cuadrada de x menos 1. Entonces, esta integral de acá abajo va a ser igual a, vamos a ponerla acá, secante de x por tangente de x menos la integral de la secante de x por secante cuadrada de x menos 1 de x. Y si hacemos la distribución, vamos a tener que esto va a ser igual a secante de x por tangente de x menos la integral de la secante al cubo de x
de dx, menos por menos es más la integral de simplemente secante de x de dx. Y aquí hay un detalle. Si ponemos la igualdad ya bien, tenemos que la integral de secante al cubo de x va a ser igual a esta cosa de acá. Como el igual, pero bueno, ahí está. Tenemos esta cosa de aquí y en ambos lados me aparece la integral de secante cúbica. Lo bueno es que pues tienen signos distintos, entonces la de la derecha la podemos pasar sumando a la izquierda. Entonces tenemos que esto es, es 2 veces secante al cubo de x de dx va a ser igual a la secante de x por la tangente de x más la integral de la secante de x de dx. Pero si ustedes recuerdan, este ya lo habían calculado por ahí con Luis, o al menos lo habían puesto, y esto es el logaritmo de la secante de x más tangente de x. Y esto más una constante c, ¿no? Pues bueno, y ya que tenemos esto, pues simplemente despejamos el 2. Así que tenemos que la integral de la secante al cubo de x va a ser igual a 1/2 de la secante de x por la tangente de x más 1/2 del logaritmo de la secante de x más la tangente de x más una constante c sobre 2, o lo podemos reescribir como una constante c mayúscula. Y ese sería mi resultado. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Parece que todo No, bien. todo bien. Vale, eso estuvo bien. Vale, eso estuvo sencilla. Vamos a intentar otra. Vamos a poner la integral de 9 a la x más 1 de dx. Ok, ¿cómo resuelven esta cosa de acá? ¿Qué podemos hacer? O pues, quizá qué es lo único que podríamos hacer aquí. Ponerlo con la exponencial, el 9x. Como la notación exponencial, ¿no? A ver, el 9x es no es un número positivo, entonces por definición esto es e elevado a la x por el logaritmo de 9. Vale, esa es la definición de 9x. ¿Y qué más podemos hacer? Separar la integral, para así decirlo, la integral de 9x más la integral de 1. Podríamos hacer eso, pero tal vez no lo necesitemos. Primero, ¿cómo podríamos atacar la integral de menos de 9x? ¿No sirve que la derivada de x sería 1, que es lo que ya está sumando? No, porque como tienes 9x más 1, entonces la derivada tiene que estar multiplicando todo eso. O sea, uno sí está multiplicando a 9x más 1, pero pues como que no ayuda mucho eso. Se podría hacer directo. Directo, ¿cómo? Pues como 9 a la x es c a la x logaritmo de 9, la derivada de,
Bueno, podemos poner que la integral es igual a e a la x logaritmo de 9 sobre logaritmo de 9 más una x, ¿no? O algo así. Compañero, ahí tiene una idea. Sí, aquí pueden utilizar varias cosas, pero como dice su compañero, como que esta cosa sale directa, ¿no? Entonces vamos a separarlo. Esto lo podemos separar como la integral de 9x de dx más la integral de dx. La segunda ya es inmediata, ¿no? Entonces el problema es la primera. Esto lo podemos ver como e a la x logaritmo de 9 de dx más la integral de dx. Ok. Y su compañero dice, pues ya sabemos más o menos cómo funciona la derivada, bueno, la integral de e a la x por una constante. Y eso en realidad lo podemos poner como la misma función, e a la x por la constante, sobre la constante. La integral de dx, pues es simplemente x, y le sumamos una constante c. Y nada más utilizamos otra vez definición del 9x, entonces es 9x sobre logaritmo de 9 más x más c. Y pues ese es mi resultado. Entonces parecía que esta cosa podía ser muy difícil y podían atacarlo, no sé, como que constitución o cosillas así. Pero pues simplemente utilizando la definición del exponencial, pues ya es muy sencillo calcular la integral. ¿Por qué dividimos entre logaritmo? Porque estamos calculando esta integral de acá arriba. Entonces, yo digo que la integral es esta cosa de aquí. ¿Cuál es la derivada de e a la x por logaritmo de 9 sobre logaritmo de 9? Pues es igual. Como es una exponencial, es e a la x logaritmo de 9 por la constante logaritmo de 9 sobre logaritmo de 9 se cancela y te queda ya esta de acá arriba. Entonces, ¿por qué dividimos sobre el logaritmo de 9? Porque así funciona la integral. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Ay, yo sí, yo no veo muy bien cómo pasó de x logaritmo de 9 a 9 a la x. Es la definición. La definición de a a la x es siempre que a sea positivo para que su logaritmo exista, es a la x por el logaritmo de la base. Esa es la definición que pusimos desde el principio para este tipo de exponenciales. Ah, ok, sí, pero bueno, ajá, entonces al dividirlo como que eso no afecta. Es que estamos dividiendo porque pues así es la integral. Ve. Yo digo que la integral de esta cosa es esta de acá de abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo compruebas? Pues puedes hacer la integral por sustitución y te va a salir, pero pues ya que la puse aquí, pues, simplemente derivemos esta cosa, ¿no? Era la x logaritmo de 9 sobre logaritmo de 9. ¿Cuál va a ser la derivada de esto? Pues bueno, la derivada de un exponencial pues es ella misma por la derivada de x por logaritmo de 9. Esa es simplemente la constante que acompaña a la x, logaritmo de 9. Pero todo esto lo estabas dividiendo sobre la constante logaritmo de 9. Entonces, estas dos se cancelan y nada más te queda el e a la x por logaritmo de 9. Ah, ok, sí, ya, gracias. Ok. Vamos a pasar a otra integral. La integral de... Vamos a ponerle 25 menos 16x al cuadrado. Ok, ¿cómo resolvemos esto? Podemos usar sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica, vale. Cuando tenías una cosa del estilo
al cuadrado menos, no, más bien es b al cuadrado menos a al cuadrado x al cuadrado. ¿Qué sustitución utilizamos? A seno de teta, ¿no? Ajá, el seno de teta, ¿no? Entonces, que el a a la x, que es el que a la x sea igual al b, en este caso b cuadrada corresponde a 25, entonces b sería 5, el a corresponde a 4, entonces que 4x sea igual a 5 veces el seno de teta. Y así, 4 veces la derivada de x va a ser igual a 5 veces coseno de teta, t de teta. Y si despejamos simplemente d de x, entonces tenemos que S es igual a 5 cuartos del coseno de teta, t de teta. Vale, entonces esta integral la podemos ver como la integral de, reemplazamos el d de x como 5 cuartos coseno de teta sobre 25 menos, ¿qué? 4x es 5 seno de teta, entonces 16x cuadrada va a ser 25 seno al cuadrado de teta y todo esto d de teta. Podemos factorizar el 5 cuartos arriba y podemos factorizar un 25 abajo. Entonces, esto es por la integral de arriba nos va a quedar el coseno de teta y abajo nos va a quedar 1 menos seno cuadrado de teta, t de teta. Esto va a ser igual a 20, ese producto de constantes es 5 sobre 4 veces 25, se cancelan 5 y te queda 1 sobre 4 por 5, que es 20, por la integral de coseno de teta, 1 menos seno cuadrado de teta, lo podemos ver como coseno al cuadrado de teta, t de teta. Y esto va a ser igual a 1 sobre 20 por la integral de 1 sobre coseno, o lo que es lo mismo, la integral de la secante de teta, t de teta. Y pues ya conocemos cuál es la integral de la secante. La integral de la secante es el logaritmo de la secante más la tangente. Y esto más una constante. Pero ahora necesitamos sustituir necesitamos sustituir la secante de teta y tangente de teta. Para eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vale, podemos expresarlo de la siguiente manera. 1 sobre 20 por el logaritmo del valor absoluto de 1 sobre coseno de teta más seno de teta sobre coseno de teta. Y esto más la constante c. Ok. Vale, entonces necesitamos deshacernos del coseno de teta. Para eso necesitamos ver quién es teta. Entonces, despejando seno de teta, tenemos acá abajo que seno de teta es igual a 4x sobre 5. Entonces, teta va a ser igual al arcoseno de 4x sobre 5.
Entonces, cuando tenemos teta con este seno, se van a cancelar el seno con el arcoseno y simplemente va a quedar 4x sobre 5. El problema es evaluar coseno del arcoseno. Pero nosotros ya sabemos por la tarea que, por la guía 3, que sabemos que el coseno de un arcoseno, vamos a ponerle de phi, para no confundirnos tanto con los ángulos, eso es igual a raíz de 1 menos phi al cuadrado. Entonces, en este caso tendremos que el coseno del arcoseno de 4x sobre 5 lo vamos a poder ver como la raíz de 1 menos 4x sobre 5 al cuadrado, que eso va a ser igual a 16x cuadrada sobre 25. Eso lo vamos a poder expresar como 25 menos 16x cuadrada sobre raíz de 25, pero la raíz de 25 pues es simplemente 5. ¿Vale? Entonces, si reemplazamos toda esa cosa que acabamos de poner, tenemos que esto es igual a 1 sobre 20 por el logaritmo de 1 sobre el coseno del arcoseno de 4x más 5 es raíz de 25 menos 16x al cuadrado sobre 5 más seno del arcoseno de 4x más 5, 4x sobre 5, perdón, es simplemente 4x sobre 5 sobre la raíz que ya encontramos. 25 menos 16x al cuadrado. Y esto sobre 5 y más la constante c. Ok, podemos pasar estos 5 que están dividiendo hasta acá abajo, multiplicando acá arriba. Entonces eso nos va a dar que esto es igual a 1 sobre 20 de el logaritmo de 5 veces la raíz de 25 menos 16x al cuadrado más 5 por 4x sobre 5 es simplemente 4x sobre la raíz de 25 menos 16x al cuadrado. No sé. Entonces, si llegan hasta aquí, yo creo que ya está bien. Pero, pues, como tenemos el logaritmo, podemos todavía simplificar esto un poquito más. Esto lo podemos ver como el logaritmo de 5 más 4x sobre la raíz de 25 menos 16x al cuadrado más c. El cociente el logaritmo de un cociente pues es la resta de los logaritmos. Este es 1 sobre 20 de el logaritmo de 5 más 4x menos 1 sobre 20 por el logaritmo de la raíz de 25 menos 16x al cuadrado más c. Y eso lo podemos simplificar otra vez aún más porque el primer elemento se queda igual, logaritmo de 5 más 4x menos 1 sobre 20. La raíz la podemos sacar como un medio del logaritmo, entonces un medio por 20 es 1 sobre 40 del logaritmo del producto 25 menos 16x al cuadrado es son conjugados, entonces esto es 5 más 4x por 5 menos 4x más c. Y otra vez podemos abrir ese logaritmo.
logaritmo de 5 más 4x menos 1 sobre 40 de el logaritmo de 5 más 4x menos 1 sobre 40 el logaritmo de 5 menos 4x más c. Y pues hacemos la suma, tenemos que esto va a ser igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 40, ¿eso qué es? A ver, sería 1 sobre 20 lo podemos ver como 2 sobre 40, entonces esto es 1 sobre 40 el logaritmo de 5 más 4x menos 1 sobre 40 de el logaritmo de 5 menos 4x y más c. Y creo que ya no podemos simplificar nada más, entonces ya nos quedaría así. Sí, ese estuvo un poquito de feo, pero solo para simplificarlo lo más posible. Si llegan como, no sé, como por acá, y ya no les queda tiempo para entregar su examen o algo, pues con esto es más que suficiente, ¿no? Pero pues, si tienen tiempo, siempre es bueno simplificar las cosas lo más posible para llegar a estas expresiones de este tipo. Pero bueno, ese sería el resultado. Y creo que aquí lo más importante es identificar que esta cosa se resuelve mediante una sustitución trigonométrica y ver qué tipo de sustitución trigonométrica hay que aplicar. En este caso tenemos una diferencia de cuadrados y pues la x está restando, entonces esta sustitución corresponde al seno. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Ahora que fuese color rosa para ver qué sustitución trigonométrica hay que utilizar. Y si te refieres al de la fracción, pues fue por ahí. Perfecto. Bueno, ya resolvimos y ahora toca. Vamos a hacer unas que tengan que ver con fracciones parciales. Vamos a poner la integral de 3x menos 7 sobre x cuadrada más 6x más 9 d de x. Ok, ¿cómo podemos resolver esa cosa de ahí? ¿Hay alguna idea? Vamos a ver. No, sí, fracciones parciales, ajá, pero ¿cómo empezamos? Factorizando el denominador. El denominador lo puedes factorizar, ok. ¿Cómo puedes factorizar ese denominador? X cuadrada más 6x más 9. Como x más 3 al cuadrado, ¿no? X menos 3 al cuadrado. No, X más 3, ¿no? X más 3, ¿no? A ver. X más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es X cuadrada más el doble del primero por el segundo. 3 por X por 2 es 6X.
más 3 al cuadrado, que es 9. Y pues sí, sí corresponde. Entonces, vale. En este caso sí podemos actualizar fácilmente el denominador. Ok, entonces ahora queremos simplificar este cociente como una suma de fracciones más sencilla. Entonces, usando fracciones parciales. Tenemos que, yo digo que esta cosa de acá, 3x más 7 sobre x más 3 al cuadrado. ¿Cómo podría partir esta cosa usando fracciones parciales? Como, bueno, en el numerador debería tener una constante. Sería como dos sumas con los denominadores x más 3. Primero tendríamos a sobre x más 3. Notemos que lo que está aquí dentro, el mayor exponente aquí abajo es 2. Entonces, todas las funciones en los denominadores tienen que tener ¿cómo se llama? Un exponente menor. En este caso, el exponente es 0, ¿no? Así que a sobre x más 3 más otra constante b sobre, ¿qué cosa? X más 3 otra vez. ¿Sí está bien así? Pues yo digo que falta algo. Miren, cuando, por ejemplo, tenemos en ¿Al el... cuadrado? ¿Qué? ¿Se pone al cuadrado o así se deja? Yo digo que se pone al cuadrado, ¿no? Así es. Cuando tenemos, cuando ya simplificamos el denominador y aquí tenemos un binomio, una potencia, entonces la suma en la que vamos a expresar este cociente son potencias del denominador. La primera potencia es x más 3, porque es a la 1, y la segunda es la máxima, en este caso x más 3 al cuadrado. Entonces, y el binomio que está dentro, el factor que está dentro, al que estás elevando las potencias, pues tiene ¿cómo se llama? El mayor exponente adentro es 1. X más 3 tiene exponente 1. Bueno, grado 1, perdón. Así que todas las cosas que multipliquen a las potencias deben de tener un grado menor. En este caso, el grado de A y B, como son constantes, es simplemente 0. Vale, entonces yo digo que usando fracciones parciales puedo representar a 3x más 7 sobre x más 3 al cuadrado como a sobre x más 3 más b sobre x más 3 al cuadrado. Si yo quiero sumar estas cosas de acá, pues tengo que multiplicar la primera fracción por x más 3 arriba y abajo. Entonces esto es a por x más 3 más b sobre x más 3 al cuadrado. Y eso va a ser igual a x más 3a más b sobre x más 3 al cuadrado. Entonces ahí está mi fracción. Y tengo que encontrar los valores para a y para b. ¿Cómo hago eso? Pues me fijo cuáles son los coeficientes que acompañan a la x. En este caso son 3 y a. Así que tenemos que 3 tiene que ser igual a la suma de todos los exponentes que acompañan a la x, pero en este caso solo es a. ¿Y quiénes son los siguientes exponentes? Bueno, lo que sigue es la constante 7. ¿Y quiénes son todas las constantes de este lado? 3a más b. Entonces tenemos que a tiene que ser igual a 3 y 7 tiene que ser igual a 3a más b.
Vale. Bueno, ya tenemos que A tiene que ser necesariamente 3, entonces acá abajo 3A tiene que ser 3 por 3, que es 9, más B. ¿Y qué sigue aquí? Menos 2. Esperen, aquí me equivoqué. Ah, ya. El exponente no es que diga, no es más 7, es menos 7. Entonces, menos 7 tiene que ser igual a 9 más B. Así que B tiene que ser igual a menos 7 menos 9. Ya no es menos 2, ahora sería menos 16, ¿no? Ok, ya. Ahora sí ya estamos. Entonces, A tiene que ser 3 y B tiene que ser menos 16. Así que la integral de 3x menos 7 sobre x cuadrada más 6x más 9 de dx. Yo digo que usando fracciones parciales lo podemos descomponer como la integral de A, que es 3, sobre x más 3 de dx. Bueno, no, todavía el de dx, ¿no? 3 sobre x más 3 más b, en este caso es menos 16 sobre x más 3 al cuadrado. Y ahora sí, de dx. ¿Por qué A es igual a 3? Otra vez, ya tenemos que mi fracción parcial, proponiendo A y B, tiene que ser de esta manera. AX más 3A más B sobre X más 3 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a la fracción con la que empecé. 3X menos 7 sobre X más 3 al cuadrado. Entonces, todos los coeficientes que acompañen a la X los tenemos que igualar porque pues tienen que ser lo mismo. En este caso, 3 acompaña a la X en el lado izquierdo y A acompaña a la X en el lado derecho. Así que no queda de otra que A sea 3. Y menos 7 tiene que ser igual a la constante del lado izquierdo. En este caso, 3A más B. Entonces, menos 7 tiene que ser igual a 3A más B. Por eso es que A es igual a 3 y por eso es que obtuvimos la otra ecuación. Bueno, ya tenemos esto. Entonces, tenemos esta integral de una suma. La podemos abrir como la suma de integrales. Para la primera factorizamos el 3 y tenemos que este es igual a la integral de 3 veces la integral de 1 sobre x más 3. Menos 16 veces la integral de x más 3 al cuadrado. Ok, la primera ya es sencilla. ¿Cómo resuelven la segunda? Por sustitución. Por sustitución pueden hacerlo. Por ejemplo, aquí si u es igual a x más 3, d de u es igual a d de x. Entonces la integral de esta integral de acá se convierte en la integral de d de u sobre u al cuadrado, pero ese es menos 1 sobre u. Bueno, más la constante, ¿no? En este caso. Así que reemplazando ya todo, tenemos que la primera integral es 3 veces el logaritmo del valor absoluto de x más 3. Menos por menos va a ser más 16 veces la función 1 sobre u. En este caso, u era x más 3. Y a esto le sumamos la constante. Entonces, pues sí, ya nos podemos poner esto así. El resultado es 3 veces el logaritmo de x más 3 más 16 sobre
x más 3 más una constante c. Ese sería el resultado. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No me quedó muy claro en esta parte de color verde. ¿Cómo fue que pasamos de menos 7 a igual a 3a más b? Otra vez tenemos que la función que estamos integrando, esta cosa de acá, la estamos descomponiendo en fracciones parciales con un a y con un b. Haciendo las cuentitas, tenemos que esta suma de acá tiene que ser igual a esta expresión de la derecha. Ax más 3a más b sobre x más 3 al cuadrado. Así que, ¿cómo sacamos nuestro sistema de ecuaciones? Pues bueno. Tenemos que igualar todas las cosas que acompañan a la x. En este caso, del lado derecho, lo único que acompaña a la x es el a. Y en el lado izquierdo, lo único que acompaña a la x es el 3. Entonces, la primera ecuación que planteamos es 3 igual a. Bueno, ya ni siquiera una ecuación, es una igualdad tal cual. Y ahora nos tenemos que preocupar, bueno, además de la x, resta, queda ver qué pasa con el otro coeficiente, la que ya es constante. Del lado derecho, lo que ya no depende de x es la constante 3a más b. Y del lado izquierdo, lo que ya no depende de x es el menos 7. Entonces, así como queremos que las dos expresiones sean iguales, tenemos que igualar menos 7 con 3a más b. Así que de la primera ecuación en azul ya tenemos que a es igual a 3, ¿no? Entonces, reemplazando aquí, 3 por a, que es 3 por 3, es 9, más la constante b. Entonces, simplemente despejamos b y nos queda que b es igual a menos 16. Y pues ya reemplazamos estos valores de a y de b en la descomposición que habíamos propuesto. A veces x más 3 más b veces x sobre x más 3 al cuadrado, que es precisamente lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, de esa forma propusimos nuestro sistema de ecuaciones y de esa forma descompusimos la primera fracción. ¿Sí? Ya lo entendí. Eso ya es- Vale. Ok, entonces vamos a pasar a otra integral. Ahí me quedó para el 5. Vamos a la integral de 3x cuadrada más 2x más 1 sobre x cúbica menos 6x cuadrada más 8x, no es cierto, más 12x, perdón, menos 8 de x. Tenemos otra vez una fracción racional, una función racional. El numerador tiene un grado menor al denominador, entonces todo indica que tendremos que hacer esto por fracciones parciales. Así que lo primero sería tratar de ver si podemos descomponer el denominador. ¿Y cómo podríamos ver eso? Podríamos factorizar una x para que nos quede la x cuadrada y ver si eso se puede factorizar. Si tú dices en el denominador factorizar otra vez si el discriminante es menor a 0, eso ojalá Pero sea el grafo es mayor, ¿no? mayor, ¿no? Por ahí me puse en el chat que ver si el discriminante es menor a 0, pero eso es más cuando ya tienes
¿cómo se llama? Un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces aquí tenemos grado 3, entonces todavía no jala. O sea que primero necesitamos que el de arriba sea, que el grado de arriba sea mayor que el de abajo, ¿o no? No, no, no. No, en este caso no. Bueno, en este caso no está así. Pero bueno, ahorita lo importante es ver si podemos descomponer el denominador. A ver, este denominador tiene división sintética, ya están proponiendo varias ideas. Pero bueno, es sospechoso este denominador porque si se dan cuenta tiene los signos salteados. El primer signo del x al cubo es un más, luego sigue un menos, luego sigue un más y luego sigue un menos. Y la última constante, el 8, es un cubo. Entonces suena que esto puede ser un binomial cubo. Como tiene los signos salteados, y el último es un cubo y el cubo es 8, es el cubo de 2. Entonces yo digo que esto tal vez lo podemos factorizar por x menos 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer la división y para eso nos vamos a tomar los coeficientes del polinomio. El primer coeficiente es 1, el segundo es menos 6, el tercero es más 12 y el último es menos 8. Vale. Y yo lo voy a dividir por la raíz de esta cosa. La raíz del factor x menos 2, pues es 2, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos factorizar esta expresión de acá arriba. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero bajamos el 1 y en el siguiente paso multiplicamos 1 por 2, que sería 2. 2 menos 6. Menos 6 más 2 es menos 4. Menos 4 por 2 es menos 8. Menos 8 más 12 es 4. 4 por 2. 4 por 2 es 8. Y 8 menos 8 más 8 es 0. Entonces, como que sí podemos factorizar el denominador y lo podemos factorizar con ayuda del x cuadrada menos x más 4. Entonces, aquí estoy diciendo que x cúbica menos 6x al cuadrado más 12x menos 8 es en realidad x menos 2 por x al cuadrado menos 4x más 4. Si hacen la cuentita, pues sí les va a salir eso, ¿no? Y este último de acá, ¿lo podemos factorizar? Sí, quedaría como x menos 2 al cuadrado, ¿no? Por el x menos 2 que ya tenemos. Entonces esto es x menos 2 al cubo. Entonces sí, el denominador de esta función racional la podemos factorizar de manera muy bonita como x menos 2 al cubo. Y arriba ya se queda el 3x al cuadrado más 2x más 1 de dx. Entonces ya aquí ya vamos a poder utilizar fracciones parciales más fácilmente. Ok, ahora sí, retomando la clase. Usando fracciones parciales, yo digo que puedo descomponer esta función racional, que ya la simplifica un poco, mediante una suma de funciones más racionales más sencilla. Y ya en el chat ya me pusieron una forma. El denominador es un binomio al cubo. Entonces tenemos que descomponer esta fracción parcial en una suma de potencias de ese denominador por constantes. La idea sería a sobre x menos 2 más b veces x menos 2 al cuadrado más c veces x menos 2 al cubo. Como ven, abajo tenemos las potencias de el denominador y arriba tenemos funciones que tienen un grado menor a lo que está dentro del denominador.
en este caso la función del denominador es x menos 2, su, ¿cómo se llama? Su grado es 1, entonces esto es lo que debe de ir acá arriba. El A, el B y el C pues tienen que tener un grado menor a 1. Es decir, grado 0 o bien simplemente constantes. Así que yo digo que voy a descomponer esa fracción racional como esta suma de funciones racionales. Vale. Y tenemos que sumarlas, ¿no? Entonces, como el denominador más grande es x menos 2 al cubo, la primera función racional tenemos que multiplicarla por x menos 2 al cuadrado. Esto es a por x menos 2 al cuadrado. El b ya tiene x menos 2 al cuadrado en el denominador, así que solo hay que multiplicarlo por otro x menos 2. Y el c, pues ya lo podemos dejar así. Entonces, es todo esto sobre x menos 2 al cubo. Haciendo las cuentitas, esto es ax al cuadrado menos 4ax más 4a. Ese es el primer factor. Bueno, el primer producto. El segundo es más bx menos 2b. Y simplemente le sumas la c que te queda. Y todo esto sobre x menos 2 al cubo. Vale. Ya tenemos toda esta cosa y lo mismo se hace rato, tenemos que plantear mi sistema de ecuaciones. Aquí, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a la x? Pues es el 3, ¿no? En el lado izquierdo. Entonces tenemos que 3 tiene que ser igual a el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado en la expresión del lado derecho. En este caso es a. Entonces a tiene que ser igual a 3. Luego el coeficiente que acompaña a la x en el lado izquierdo, 2, tiene que ser igual a la suma de los coeficientes que acompañan a todas las x en el lado derecho. Menos 4a, b y ya. Entonces, 2 tiene que ser igual a menos 4a más b. Y finalmente, vamos a ponerle amarillo, el 1, el coeficiente de x a la 0, tiene que estar igualado a los coeficientes de x a la 0 del lado derecho. 4a menos 2b y más c. Entonces, la última ecuación tiene que ser igual a 1 igual a, ¿qué? 4a menos 2b más c. Y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y pues arriba tenemos que a es igual a 3, entonces 2 tiene que ser igual a menos 4 por 3 es menos 12 más b. Y abajo 1 tiene que ser igual a 4 por 3 es 12 menos b más c. Entonces de la segunda ecuación 2 tiene que ser igual a 12 más b menos 12 más b, entonces b tiene que ser igual a 14, ¿no? Y la de abajo, c tiene que ser igual a 1 menos 12 más b, que es igual a 1 menos 12 más 14. Esto es, 3. ¿Sí está bien eso? Es menos 2b. Ajá, sí. Le faltó poner el menos 2 acá. Sí, ya decía yo que algo estaba mal. Gracias. Menos 2b, entonces acá tenemos 2b. 2b es 14, entonces aquí tiene que ser 28. Y así, 28 menos 12 es 16, más 1 es 17. Ahora sí tenemos nuestros coeficientes. A es igual a 3, B igual a 14 y C tiene que ser igual a 17. Ok, entonces
tenemos que la integral de la función racional 3x al cuadrado más 2x más 1 sobre x menos 2 al cubo de dx. Esto lo podemos ver como la integral de a, que es 3 sobre x menos 2, más 14 veces la integral de x menos 2 al cuadrado, más c, 17 veces la integral de x menos 2 al cubo de dx. Abriendo la integral y sacando las constantes, esto es 3 veces la integral de x menos 2 más 14 veces la integral de 1 sobre x menos 2 al cuadrado más 17 veces la integral de 1 sobre x menos 2 al cubo. Ok. Entonces esto es, la primera integral pues es sencilla, ¿no? Es 3 veces el logaritmo de x menos 2. Lo segundo es 14 veces la integral de x menos 2 al cuadrado. Ese es simplemente menos 1 sobre x menos 2. Bajamos el exponente más 1, que en este sería menos 2 más 1 es menos 1. Por eso sale este menos. Y a este le subimos el exponente del 1, ¿no? Que sería x menos 2. Y la integral del último, pues es muy similar. La integral de 1 sobre u al cubo de du, pues es simplemente menos 2 por la integral, perdón, menos, no es cierto, menos 2 por 1 sobre u al cuadrado. Ajá. Entonces, siguiendo esa lógica, tenemos que la integral de 1 sobre x menos 2 al cubo es menos 2, o menos un medio, es menos un medio, ¿no? Perdón. Menos un medio de 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Ahí está. Sí, ya está bien. Ok, ya tenemos estas dos integrales y ya nada más es simplemente simplificar un poco. Esto es igual a 3 veces el logaritmo de x menos 2 menos 14 veces 1 sobre x menos 2 y esto menos 17 medios de 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Y esto más una constante c. Entonces, este sería el resultado de mi integral. Ahí está. Disculpa, tengo una duda. Ajá. Un poquito más arriba, cuando hicimos las fracciones parciales, ahí justo hasta arriba donde dice a por x menos 2 al cuadrado más b por x menos 2 más c. Ujú. No podemos hacer como cuando no está elevado al cuadrado, que poner x igual a, ¿qué pasa cuando x es igual a 2? Porque si x es igual a 2, entonces no tendríamos, bueno, tendríamos a por 0 y b por 0, y nada más quedaría el 1 y quedaría la c, o no se puede. El problema por eso es que si x es igual a 2, se te indetermina también
Ah, sí, es cierto. el denominador, y ya Ok, no puedes calcular la integral. Entonces, va, no. sí, sí. O sea, sí Ok, entiendo, gracias. esa Sí, idea sí sí, la sí, vas a sí, poder lo había hacer. visto. Ujú. Cierto. Ok, gracias. Sí, sí, lo que su compañía propone es como que poner valores específicos para las X. Por ejemplo, aquí que X sea igual a 2. Entonces ya sí se cancelaría esta B, se cancelaría esta A, y simplemente te queda esta C. Y pues dadas las ecuaciones, pues tendríamos que C igual a 1, ¿no? Y ya de ahí puedes proponer valores para A y para B. El problema con eso es que si igualas X a 2, pues esta cosa indetermina a la función racional. Así que en este caso no va a jalar ese procedimiento. Así que sí tenemos que hacer todo lo demás de fracciones parciales. Sí, en algunas ocasiones van a poder hacer eso de proponer, ¿cómo se llama? Valores para la X, para eliminar a una A, una B, y nada más quedarte con unas pocas C y D o cualquier constante que tengas. Pero en este caso no, porque la X con la que anulas el X menos 2, pues también indetermina al denominador. Pero vale. Fuera de eso, ¿hay alguna pregunta con esta integral? ¿Todo bien? Sí. Pues bueno, entonces ahora vamos a pasar a otra. Esta que sea, ¿cómo le ponemos? Que sea x al cuadrado más x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. No, sin cuadrado. Simplemente que sea x menos 1 por x cuadrado más x más 1 de x. Bueno, la ventaja en esta es que ya les está, ¿cómo se llama? Ya les está factorizando el denominador, y ambos factores pues ya son irreducibles. X menos 1 pues es por un binomio, y x cuadrado más x más 1 pues esa cosa también ya es irreducible. Y me parece que ya han visto con eso. Entonces, sí, esa cosa ya es irreducible. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? ¿O cómo la reducimos como fracciones parciales? Bueno, usando fracciones parciales, podríamos completar el trinomio al denominador. Eso va a servir para más adelante. Ajá, sí entiendo la idea, pero nos va a servir para calcular una integral. Ahorita lo que queremos es abrir esta función racional en una suma de funciones racionales más sencillas. Y para eso, pues sí necesitamos fracciones parciales. Exactamente, como dice Bob, no es Bob, creo que es Mickey. Bueno, alguno de esos tipos. Es una herramienta que nos ayuda más adelante. Pero bueno, usando fracciones parciales, ¿cómo podemos abrir esta cosa de acá? X cuadrado más x menos 1 sobre x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Pues bueno, tenemos que ambos factores del denominador están a potencia 1, y eso nos va a simplificar las cuentas. Así que yo propongo que esto lo podemos factorizar como, bueno, lo podemos expresar como a sobre
x menos 1. Y hasta ahí le dejamos porque x menos 1 solo tiene una potencia. Solo es un factor de esos. Más el siguiente factor es un polinomio de grado 2, x cuadrada más x más 1. Entonces yo digo que ahora esto lo podemos ver como b por x más c sobre x al cuadrado más x más 1. Solo tenemos una potencia del x cuadrado más x más 1. Y lo de arriba tiene que ser otro polinomio, pero de un grado menor. Vale. Entonces, así es como podemos, bueno, como proponemos que podemos reexpresar esta función racional. Y, pues ya que tenemos esto, pues hay que hacer la suma de fracciones. Esto es a veces x al cuadrado más x más 1, más bx más c por x menos 1 sobre x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y esto va a ser igual a x al cuadrado más ax más a. Bx por x es bx al cuadrado. Bx por menos 1 es menos bx. C por x es cx. Y c por menos 1 es menos c. Entonces ahí está nuestra suma de fracciones. Y lo mismo, tenemos que juntar a todos los coeficientes de el x al cuadrado. En este caso el coeficiente de x al cuadrado del lado izquierdo es 1 y del lado derecho va a ser a más b. Entonces tenemos que 1 tiene que ser igual a a más b. El siguiente coeficiente del lado izquierdo también es 1, el que acompaña a la x solita. Y del lado derecho tenemos que los coeficientes que acompañan a la x es a menos b y c. Entonces 1 tiene que ser igual a menos b más c. Y finalmente el último coeficiente es menos 1. Y eso lo podemos expresar como a menos c. Entonces la última ecuación es menos 1 igual a menos c. Vale, entonces, ¿cómo podríamos cómo podemos resolver esta ecuación? Pues podemos, digamos que la primera es 1, la segunda es 2, la tercera es 3, obviamente. Sumando 1 más 2, tenemos que el resultado sería 2 igual a 2a, más b menos b se cancelan, más c. Y a esta cosa yo digo que le podemos restar la ecuación 3. Entonces, esto es menos 1 igual a menos c. Y si restamos, tenemos que esto nos va a dar 2 menos menos 1 es 2 más 1 que es 3. 2a menos a es a. Y no, de hecho no tenemos que restarlo, sumándolo así tal cual va a jalar. Entonces sumando, 2 más menos 1 pues es 1. 2a más a es 3a. Y c más menos c pues es simplemente ¿cómo se llama? 0. Entonces tenemos que 1 es igual a 3a, o lo que es lo mismo, a es igual a 1/3. Entonces, de 1 tenemos que b tiene que ser igual a 1 menos 1/3.
es decir, 2/3. Y de 3 tenemos que C tiene que ser igual a más 1, que es 1 más 1/3, que es igual a 4/3. Vale, entonces yo lo que digo es que la función racional que tenemos acá arriba, x al cuadrado más x menos 1, sobre x menos 1 por x al cuadrado más x más 1, la podemos reexpresar como la integral de a 1/3 sobre x menos 1 más b veces 2/3 de x más c sobre ¿quién? X cuadrado más x más 1 d de x. Entonces yo digo que mi función racional la puedo expresar de esta manera. Pues bueno, abrimos las integrales y sacamos sacamos constantes. Entonces esto va a ser 1/3 de la integral de 1 sobre x menos 1 más, podemos factorizar 1/3 también del lado derecho, 1/3 de la integral de 2x más 4 sobre x cuadrado más x más 1 d de x. La primera integral ya sale fácilmente. Y la segunda, ¿cómo podemos resolver la segunda integral? Ahí hay que hacer un truquito. Con lo que habían dicho del trinomio cuadrado. Lo del trinomio cuadrado, ajá. Pero antes de eso podemos hacer algo más. Sí, vamos a tener que completar un trinomio cuadrado, pero abajo. Noten que la derivada de x al cuadrado más x más 1 es 2x más 1. Y eso se parece mucho al 2x más 4 que tenemos arriba. Solo que, pues eso, tenemos 4, ¿no? Pero pues este 4 de hecho lo podemos descomponer como 2x más 3 y más 1. Entonces yo lo que digo es que esto lo podemos descomponer aún más como 1/3 de la integral de 1 sobre x menos 1 más 1/3 de la integral de 2x más 3 sobre... No, no es cierto. Aquí es más 1 y sobra el 3 afuera, ¿no? Entonces aquí arriba sería 2x más 1 sobre x al cuadrado más x más 1 de dx y más 1/3 de la integral de, ahora sí, el 3 solito sobre x al cuadrado más x más 1 de dx. Entonces, ¿qué hice aquí? Notemos que 2x más 4 lo podemos ver como 2x más 1 más 3. Entonces descompuse la función de arriba como estas dos. Y lo hago porque ahora en esta integral, lo que está arriba es es la derivada de lo que está abajo. Entonces, con una simple sustitución, puedo calcular fácilmente esta integral de medio. Así que lo único que me quedaría es calcular esta integral de acá. Entonces, resolviendo ya las integrales, las dos primeras tenemos que, la primera es 1/3 de el logaritmo de x menos 1. La segunda, como la de abajo, como la de arriba es la derivada de lo de abajo, ¿quién sería esa integral? Esta de acá.
¿No? ¿Quién sabe quién es esa integral? No, la verdad no, no se me ocurre nada. Yo no entendí lo que hicimos con el paso anterior de la integral de 3 sobre x cuadrada más x más 1. 2x más 4, el primero que está en azul, Ah, bueno, es, ajá. es igual a 2x más 1 más 3. Entonces, de esa manera habría esta integral de arriba como la suma de estas dos integrales. Ah, ok, porque está multiplicando por un tercio, ¿no? Ajá, exacto. Ah, ok. Sí. Y yo lo que digo es, como en esta segunda integral, la función de abajo, la función de arriba es la derivada de la función de abajo, entonces la integral va a ser simplemente el logaritmo del denominador, x al cuadrado más x más 1. O sea, ahí pueden hacer si quieren la sustitución trigonométrica y todos esos pasillos, pero pues sí les sale, ¿no? O si quieren de una vez pueden calcular la derivada de esta cosa. La derivada del logaritmo pues es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, x cuadrado más x más 1, por la derivada de adentro, que es 2x más 1. Entonces sí sale. Bueno, y si quieren, pueden hacer todo el desarrollo, pero pues es eso, ¿no? Y solo quedaría la última integral. Un tercio podemos sacar el 3 adentro, pues es simplemente 1, más la integral de x a la cuadrada más x más 1. Entonces, lo que nos queda es calcular esa última integral. Y como dice su compañero, para calcular esa última integral, pues como que hay que completar un cuadrado abajo. Ahora bien, yo digo que la integral esa que tenemos ahí, de x al cuadrado más x más 1, este coeficiente que acompaña a la x solita lo podemos ver como 2 por 1/2. Así que, y el cuadrado de 1/2 es 1/4. Entonces yo digo que esto lo podemos ver como la integral de d de x sobre x al cuadrado más 2 veces 1/2 de x más 1/4 más 3/4. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que ya tenemos. Pero si lo ponemos de esta manera, entonces esto lo podemos ver como la integral de x más 1/2 al cuadrado más 3/4. ¿Y por qué me sirve ver esto de esta manera? Porque ahora puedo resolver esta nueva integral con sustitución trigonométrica. ¿Cómo lo hacemos? Que x más 1/2 sea igual a la raíz de 3/4, raíz de 3 sobre 2, por tangente de teta. Tenemos una suma de cuadrados, entonces pues, la tangente es la sustitución trigonométrica indicada. Bueno, si tenemos esta ecuación, entonces d de x va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por secante cuadrada de teta de teta. Así que esta integral la puedo ver como la integral de, arriba me quedaría secante cuadrada de teta, abajo me quedaría raíz de 3 sobre 2 por tangente al cuadrado, que es 3/4 de la tangente cuadrada de teta, más 3/4. Esto es igual a, podemos factorizar un 3/4 abajo y sale como 4/3 de la secante cuadrada sobre tangente cuadrada de teta más 1 de teta. Tangente cuadrada más 1 pues es secante cuadrada, entonces esto es simplemente 4/3 la integral de teta, que es lo mismo,
4/3 de teta más una constante c. Y ahora despejando la teta, tenemos que tangente de teta así solito va a ser x más su medio sobre raíz de 3/2. Entonces, para despejar la teta, pues, aplicamos la arcotangente. Así que me quedaría que teta es igual al arcotangente de 2x más 1 sobre raíz de 3. Ahí ustedes terminan de hacer esas cuantitas, pero son muy sencillos. Entonces yo digo que esta integral es 4/3 del arcotangente de 2x más 1 sobre raíz de 3 más una constante c. Y pues ya si regresamos a la integral que teníamos, podemos concluir que la integral de x al cubo más x más 1, menos 1, perdón, sobre x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 de dx. Esto es igual a 1/3 del logaritmo de x menos 1 más 1/3 del logaritmo de x al cuadrado más x más 1 más 4/3 del arcotangente de 2x más 1, lo que acabamos de encontrar, más una constante c. Entonces, toda esta cosa de acá es mi resultado. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué en el numerador de secante cuadrada del ángulo no multiplicamos por raíz de 3/2? Sí, lo multiplicamos, pero ve, tenemos, aquí va x más un medio al cuadrado, ¿no? Nosotros estamos diciendo que x más un medio es igual a... Ah, ya entendí, sí. Faltó la... Ajá, tienes razón, me faltó una constante. Entonces, sacando la constante acá afuera es raíz de 3/2 por el 4/3. Sí, ya. Entonces tenemos que raíz de 3/2 por 4/3 va a ser igual a 2 sobre raíz de 3. Gracias, me faltaba esa constante de ahí. Entonces, corrigiendo, 2 sobre raíz de 3 y 2 sobre raíz de 3. Sí, ajá, si se dan cuenta, como dice su compañero, lo que me faltaba era multiplicar por el raíz de 3/2 que acompañaba a la secante cuadrada de teta. Entonces, nada más era eso, pero pues si ya lo multiplico, pues ahora sí ya me queda el resultado verdadero. Sí, muchas gracias por la corrección. Pero bueno, salvo esa constante, pues ya todo lo demás está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Sí, ya no hay dudas.
Ok, entonces vamos a hacer una última integral a ver si nos da tiempo. No creo, pero pues aunque sea empezarla. 7. 7, que esta sea la integral de x al cuadrado más 3x más 3. Sobre x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x menos 1. De dx. Ok. ¿Cómo resolver esa cosa de ahí? Lo mismo, tenemos que ver si el denominador lo podemos factorizar un poco, aunque sea. Y otra vez este denominador se ve sospechoso. Tenemos signos salteados, más, menos. Y el último, el 1, pues es un cubo. Así que yo digo que tal vez esto lo puedo factorizar con x menos 1. O x más 1 tal vez. Vamos a ponerle x más 1 a ver si sale. Entonces tenemos que utilizar la raíz menos 1 y bajamos los coeficientes del denominador. 1 menos 2 más 2 y menos 1. Entonces bajamos el 1 y 1 por menos 1 pues es menos 1. Menos 1 menos 2 es menos 3. Menos 1 por menos 3 es 3. 3 más 2 es 5 y 5 por menos 1 es menos 5. Menos 5 menos 1 es menos 6. Ok, no jala de esa forma. Porque el último residuo no es 0. Entonces, creo que mi factor correcto sí era x menos 1. Así que tenemos que trabajar con el 1. Entonces, bajamos el 1. 1 por 1 es 1. Menos 2 más 1 es menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Más 2 es 1. Y 1 por 1 es 1. Y menos 1 más 1, pues sí es 0. Sí, tiene razón. Entonces, sí está, sea lo que decía el chat, el factor tiene que ser x menos 1 y el otro factor en este caso sería x cuadrada menos x más 1. Y esa cosa sí es irreducible. Entonces, esto lo podemos expresar como la integral de x al cuadrado más 3x más 3 sobre x menos 1 por x al cuadrado menos x más 1 de x. ¿Por qué usamos el x menos 1? Porque, checa el denominador acá abajo, tiene los signos, cambian los signos, más, menos, más, menos. El último coeficiente es menos 1, que es un cubo. Y su raíz es menos 1. Entonces, sí, el factor que tiene sentido es x menos 1. Así que por eso trabajamos con x menos 1. Pero bueno, ya tenemos esto. Y otra vez, yo digo que podemos abrir esta cosa con fracciones parciales. Usando fracciones, tenemos que x al cuadrado más 3x más 3 sobre x menos 1 por x al cuadrado menos x más 1. Esto lo vamos a poder ver como tenemos dos factores abajo. El primero es uno lineal, así que yo digo que lo podemos ver como a sobre x menos 1. Y el segundo es un cuadrado de una sola potencia, así que el segundo factor debería ser, bueno, el segundo sumando tendría que ser px más c sobre x al cuadrado menos x más 1. Y pues ya sumamos las fracciones. Esto va a ser igual a por x al cuadrado menos x más 1
más bx más c por x menos 1 sobre el producto de x menos 1 por x al cuadrado menos x más 1. Y esto va a ser igual a x al cuadrado menos ax más a más bx por x es bx al cuadrado menos bx más cx menos c sobre x menos 1 por x al cuadrado menos x más 1. Y otra vez juntamos a todos los, igualamos a todos los coeficientes de la x al cuadrado. En este caso, del lado izquierdo tenemos que 1 tendría que ser igual a más b. Esos son los coeficientes de la x al cuadrado. Luego, 3, el coeficiente de la x así sola, tendría que ser igual a menos a menos b más c. Y el último coeficiente es 3 y tiene que ser igual a menos c. Pues bueno, sumando las dos primeras ecuaciones, tendríamos que 4 tiene que ser igual a menos a que es 0, más b menos b que es 0, más c. ¿Está bien esto? A ver, si hicimos todo bien. Sí, creo que sí hemos estado bien. Entonces tenemos que c es igual a 4. Entonces, de la última ecuación tenemos que a tiene que ser igual a 3 más c, lo que sería 7. Y de la primera ecuación tendríamos que b tiene que ser igual a 1 menos a, que es 1 menos 7, lo que es igual a menos 6. Entonces, ya que encontramos todos los coeficientes, tenemos que la integral de x al cuadrado más 3x más 3 sobre x menos 1 por x al cuadrado menos x más 1 de dx, la vamos a poder reexpresar como la integral de a, que es 7 sobre x menos 1, más b menos 6, x más c sobre x al cuadrado menos x más 1. Y esto de dx. Y esto lo podemos abrir como 7 veces la integral de 1 sobre x menos 1. Arriba podemos factorizar un 2. O menos 2 vamos a factorizar. Entonces podemos verlo como menos 2 veces 3x menos 2 sobre x al cuadrado menos x más 1 de dx. Y creo que hasta ahí vamos bien. Entonces ya podemos reexpresar la primera integral como esta suma de integrales que aparentemente son más fáciles, ¿no? Bueno, la primera sí lo es. Vale. ¿Hasta aquí hay preguntas? No, todo claro.
Todo bien, ¿no? Ahora la derivada del denominador, lo que hicimos hace rato, es 2x menos 1, ¿no? Y lo que está abajo se parece mucho, es 3x menos 2. 3x menos 2 lo vamos a poder ver como 2x menos 1 más x menos 1, ¿no? Ok, entonces, si abrimos las integrales, una vez más, tenemos que esto es igual a 7 veces la integral de d de x sobre x menos 1, menos 2 veces la integral de 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x más 1 de dx, menos 2 veces la integral de x menos 1 sobre x al cuadrado menos x más 1 de dx. ¿Ok? Y entonces tenemos que la primera integral es sencilla, es 7 veces el logaritmo de x menos 1. En la segunda tienes que lo de arriba es la derivada de lo de abajo, entonces esto lo puedes ver como menos 2 veces el logaritmo de la función de abajo, x cuadrada menos x más 1. Y simplemente te quedaría menos 2 veces la integral de x menos 1 sobre x cuadrada menos x más 1 de dx. Y de hecho creo que esto todavía lo puedes abrir un poquito más. Pero bueno, vamos a dejarlo así para el momento. Entonces hasta ahí tendremos esta integral y solo nos quedaría resolver esta de aquí en la derecha. Pero bueno, fuera de eso, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hecho? No, No, todo todavía. está claro. Ok. Pues bueno, creo que ya no queda mucho tiempo, entonces yo creo que por hoy le dejamos y a la próxima clase, pues, si nos da tiempo, vemos cómo se calcula esa última integral. Igual tendremos que completar un cuadrado abajo y utilizar la misma técnica de sustitución trigonométrica, probablemente con tangente otra vez. ¿Vale? De acuerdo, profesor. Ok. Nos venimos el Vale. jueves, ¿verdad? ¿Perdón? Nos venimos el jueves, ¿verdad? El jueves, sí. Ajá. De acuerdo. El jueves. Muchas gracias. Vale, entonces nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Cuídate. Hasta luego, cuídense. Jueves.